levanta a Dios ese cántico de aleluya al Señor. Levanta ese cántico a Él de aleluya. Aleluya. Díselo a Él. Levanta tu voz al Señor, levanta tu voz. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Agradece al Altísimo en esta hora. Diga conmigo, en la casa de mi Padre. En la casa de Diga, mi padre. en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Hay, diga, abundancia. Abundancia. Diga, abundancia. Abundancia De pan. de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerles en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la escritura, Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Hoy, terminando este año, es bueno reflexionar sobre esto. Para mí el vivir es Cristo. Para mí mi vida, como hablamos hace 8 días, representa, o sea, para nosotros el creyente es servir a Dios. Sí, usted quiere ser profesional en su trabajo, dar una herencia a sus hijos, pero para el cristiano, para nosotros, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir, mi vida depende de Él. ¿En qué sentido? Me amo todo lo que tengo y tenga que ir en línea con Dios. Tus hijos, tú los ves para servir a Dios. Tu familia, tu casa, cuando Dios te da una bendición, tú reconoces que fue Dios que te la dio, que no fue la suerte. Cuando te da un aguinaldo, un regalo, tú dices, es Dios que movió los hilos de mi destino, de mi vida. Pero el morir es ganancia. Porque si Cristo me ha amparado en un mundo lleno de tantas cosas y paso a la eternidad, será mejor. Porque ahí no habrá ni lágrima, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Eso decía Pablo. Y dice el siguiente versículo, dice, el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque es que necesito, a veces quisiera irme con el Señor, pero Dios todavía me necesita aquí en la tierra, para que yo haga una obra grande acá, para que yo haga algo acá. Pablo sabía su asignación en la tierra, su asignación. Y Dios a ti a mí nos da una asignación en tu familia, en el área profesional, con tus hijos. Dios te ha dado una asignación. Y a veces el querer morirnos, porque la gente dice, yo quisiera irme con Dios para evitar el problema, evitar lío, porque se ha frustrado en la sociedad. Es excusa, es un suicidio espiritual. Porque tú y yo tenemos una asignación en la tierra que tenemos que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Como padre, como esposo, como hijo. Hay una asignación. Una asignación tienes tú aquí en la tierra. Y Pablo dice, no sé entonces qué escoger, porque... Y dice el versículo siguiente, el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es verdad, la eternidad es mejor. El partir con Dios no tiene medida, no tiene comparación. Escúcheme bien. Pero Pablo dice en el versículo 24, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros. Yo quiero que usted levante su mano aquí conmigo. Señor, diga, Señor, quiero que mi vida impacte positivamente a todos los que me rodean. Den un aplauso al Señor. Dios, Pablo decía, aunque tenga problemas, porque Pablo tenía familia, sus sobrinos se metieron en la obra, lo ayudaban bastante. Un sobrino salvó a Pablo que lo mataran.
le avisó a la familia y avisaron a las autoridades. Hay cosas que Dios te quiere usar en tu familia. Por eso debes preservar tu vida. No puedes ser un llanero solitario egoísta. Tus amigos, hay gente, y aquí Pablo no habla tanto de la familia, habla del conglomerado que le rodeaba, la sociedad que lo movía a él. Marcos, Lucas, toda la gente que trabajaba con él, Demas, toda esa gente. Y dice Pablo: yo puedo morirme, pero tengo que cuidar mi salud, porque me es necesario. Hay cosas que Dios quiere usarte aquí en la tierra. Y cuando hablo de usarte, Dios te puede usar para bendecir a alguien, para dar un trabajo a alguien. Y tu trabajo, lo que tú tienes en el área espiritual, tiene que verse en la forma material. Como decíamos hace más de 15 días atrás, no ser un personaje tóxico en la sociedad. Como dijo una vez alguien, que cuando usted y yo nos muéramos, la gente nos extrañe. No solamente nos recuerde, sino que nos extrañe. Una cosa es recordar a alguien, otra cosa es extrañarlo. Y dice: es necesario por causa de vosotros. Dice el versículo 25. Dice el 25. Y confiando en esto, ¿en qué está confiando? En que todavía mi vida es útil en la tierra. Hay gente que dice que se quiere morir para no perdonar, para no amar, para no soportar al prójimo. Pablo dice: confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Y qué más? ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios te tiene a ti y a mí en la tierra. Nos guardas de accidentes. No puedes, sabes muy bueno. Dios te tiene porque Dios sabe que tú eres un instrumento para Él, imperfecto, pecador, pero eres un instrumento de Dios para la gente que te rodea. Para ese vecino que tienes en tu casa, para ese amigo, para esa amiga, para ese pariente. Tú no vives para ti mismo. La gente dice: yo no vivo para ser salvo y irme con Dios. No, falso. Es una mala doctrina espiritual. Es una mala ni doctrina, es un mal concepto que se tiene de Dios. Pablo dice: no puedo ser un egoísta. Yo sé la asignación que Dios me ha dado en la sociedad, y lo que pueda hacer provecho para los demás, lo que pueda hacer para darle gozo a los demás que tienen fe, voy a hacerlo. Con todos nuestros errores, voy a hacerlo, dice Pablo. Basándome en ese texto, he titulado el mensaje: manteniéndome en mi asignación, en lo que Dios te ha dado, como creyente, como profesional, como hijo, como hija, manteniéndome en mi asignación. Les tengo esta historia que la he contado acá, de un hombre que manejaba un faro. Y esos faros son los que tienen que estar prendidos, sobre todo en la noche, para que los barcos sepan, no se choquen con un islote, con unas piedras, y el faro alumbra. Ellos se guían por el faro, aún sobre todo en las tempestades, en las noches fuertes. Y el faro usaba un aceite. Y una señora vino a decirle que le diera aceite porque no tenía para cocinarle para su hijo, porque se le había acabado. Él le dio aceite. Otro vino a decirle que era aceite porque el vehículo que se transportaba no podía moverse ese día y podía perder su trabajo. Le dio aceite. Y así varias personas vinieron a pedirle aceite, hasta el momento que el aceite se le acabó. Y el faro se apagó. Y varios barcos encallaron, una tormenta que hubo. Se dañó mercancía, el comercio se cayó, y él lo llevaron a un juicio. Y él se levantó y dijo: yo ayudé a fulano, Y le dice el juez: sí es cierto, pero es que tu asignación era que el faro estuviera encendido. Era tu asignación para evitar ese accidente y esa catástrofe. ¿Cuál es tu lugar de asignación? ¿Estamos manteniendo nuestra asignación que Dios nos ha dado? En esta cuarentena mantenimos nuestra asignación en servir a Dios, en adorarle, en venir a la iglesia, en congregarnos. ¿Qué tanto estamos manteniendo nuestra asignación en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer? Primer punto de esta mañana: en mi viña, nuestra casa. Job 24:6. Dice Job: en el campo siegan su pasto
¿Y los impíos? ¿Qué hacen los impíos? ¿Qué hacen los impíos? ¿Bendigan qué? La viña qué. Están pendientes de la casa ajena. En el pasto, en el campo, sigan su pasto. Pero en su viña, en lo que tienen que mostrar, ¿verdad? ¿Qué tanto cuidas tu casa? ¿Qué tanto cuidas tu casa? Somos buenos interlocutores para aconsejar a los demás, pero tu casa. ¿Qué tanto eres proveedor? ¿Qué tanto siembras semilla de amor en tu familia? Cuando te levantas en la mañana, ¿cuáles son tus primeras palabras? Es bueno que escribas WhatsApp y que le digas a fulano palabras hermosas, pero ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo lo haces tú? Como madre, como esposo, como hijo, como hija. En tu negocio, ¿le crees a Dios? Si quieres hacer una lectura bíblica antes de abrir tu negocio, o otro tiene que hacerlo. Cuando vas a servir a alguien, en tu trabajo, ¿cómo vas al trabajo? ¿Cómo manejas el rostro entre la gente cuando llegas al trabajo? ¿Es tu viña, tu trabajo? ¿Estás pendiente de cómo hace otros las cosas y cómo las haces tú? ¿Cómo las estamos haciendo nosotros? Tu asignación es tu trabajo, tu asignación es tu profesión, tu asignación es tu ministerio, tu asignación es lo que tú haces para Dios. Esa es tu asignación. Hoy en las redes sociales vemos cómo están los demás, qué hacen, qué no hacen, y no es malo tampoco. Pero en tu asignación, cómo siembras, cómo ofrendas, cómo adoras, cómo buscas el rostro del Señor. Job dice, están pendientes de otros, velan en otras casas cómo está la familia. ¿Y tu casa de origen? Tu casa de origen es tu familia, tu casa de origen espiritual es la casa de mi padre. Bueno, los que son miembros de este lugar. Esta es tu casa de origen. Con todos sus defectos, es tu casa de origen. Aunque veas en YouTube mensajes de ciertos predicadores. Me decía el presbítero que fue a visitar a una hermana que tenía rato que no iba a la iglesia. Y llegó allá, dijo, hermana, ¿qué ha pasado? Ella es profesional. Dijo, no, pastor, yo hasta que todo esto no pase, no vuelvo a la iglesia. Y le mostró 3 canales de YouTube donde ella se estaba alimentando de Dios y no necesitaba ir a la iglesia. Fácilmente se olvida tu lugar de asignación. Me serás testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo estás tú en tu lugar de asignación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dice la palabra que Job criticaba esto porque Job fue un hombre que estuvo pendiente. Sus hijos eran locos, borrachones, pero Job todos los días lo buscaba, los exhortaba, oraba. Por eso Job dice, hay gente que está pendiente de la viña ajena. Y dice esta palabra, mire lo que dice la escritura en Cantares 1:6. Y dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, ¿qué dice? No guardé. Cuando dice no reparéis que soy morena, dice, por la influencia de mi familia, por la influencia de mi círculo, descuidé mi viña. Porque sentí la influencia de la gente que me rodeaba, me influenciaron. Y descuidé lo que tenía que cuidar primero. Y la viña que era mía, no guardé. Que Dios nos ayude. Que no perdamos nuestra asignación que Dios nos ha dado en el mundo espiritual. En orar por los nuestros. No estar siempre, así como intercedemos por otros, interceder por los nuestros también. Cuando tú pierdes tu lugar de asignación, otra cosa se coloca allí y no es de Dios. Porque a ti y a mí, como dice Pablo, Dios te ha puesto en tu casa, en tu familia, en los tuyos, te ha puesto para gozo de ellos. Y aunque tengas que exhortar a varios, es cierto, tú lo que quieres es lo mejor para los tuyos.
Dios no te ha puesto para que odies a la mitad de tu familia, para que te resientas con todos tus vecinos, para que detestes a la gente con que trabaja, para que no soportes a aquel. No, no. Dios te puso a ti, a diferencia de tus otros compañeros de trabajo, es que si este no te habla, tú le hablas. Si aquel piensa mal, tú piensas bien. Si aquel maldice, yo bendigo. A su nombre. Cantares 8:12, ¿qué dice? Cantares 8:12. Dice: mi viña que es mía, que está delante de mí, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para quienes. Deja de estar mirando lo hermoso de las otras viñas y comienza a ver lo mejor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Deja de estar comparando tu familia. Este hombre dice: Salomón, tú tendrás 1000 viñas. Y la gente que trabaja contigo les paga lo que ganaría. Ellos son 200 viñas. Pero yo tengo una sola, dice el autor de Cantares, que es el mismo Salomón. Y dice: Salomón, pero esta es mi viña. Es la mía. Es la que tengo que administrar. Es la mía. Es la que Dios me ha asignado. Pero lo que nos toque hacer, hay que hacerlo. Porque Dios te guarda a ti, me guarda nuestra vida. Si Dios te permite entrar al 2021, nos permitió terminar con vida. Ve, hermano, terminar este año se volvió una hazaña en todo el mundo. Y Dios sabe hasta qué punto tu familia, mi familia, la sociedad que nos rodea nos necesita. Segundo y último punto de este mensaje que he llamado manteniéndome en mi asignación. Primero en mi viña y segundo en el plano de la eternidad. En el plano de la eternidad. Cuando a ti te muestran los planos de una casa, es porque no está hecha, ¿verdad? Tú compras sobre el plano y es más barato cuando compras porque no la han construido. No, yo compré esa casa sobre el plano. El plano es algo que no está hecho, no se está viendo, pero está allí, se visiona. Una visión que tienes tú de lo que tú vas a hacer. El plano de la eternidad, tú no sabes qué pasa allá todavía, solo por fe, claro está, por lo que dice la Escritura. Pero la eternidad no la vemos, solamente la creemos, ¿verdad? Y la eternidad es real, sea condenación o salvación. Hay que mantener nuestra asignación pensando en el plano eterno. Tú sabes qué cosas convienen y no convienen. Tú sabes que sí, que no. Y hasta qué punto tú puedes ceder sin comprometer tu fe. Filipenses 4:1 dice, mira lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice el 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, dice Pablo. Dice el versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? Que han peleado juntamente conmigo en el Evangelio. Hemos sido un equipo. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora sí, diga conmigo: gracias, Señor, porque mi nombre en este 2020 termina escrito en el libro de la vida. Si puede darle un aplauso al Señor si te interesa saber eso. A su nombre. A su nombre. Dice el siguiente versículo. Mira cómo dice. Dice: regocijaos. ¿Cómo dice? ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo que ¿de qué tienes
que regocijarte en este 2020 diciendo: Señor, perdí esto, perdí aquello, se me cerró esta puerta, no pude esto, no, me dejaron, me escogieron de último, no me quieren, si me quieren. Pero lo bueno de esto es que en el plano eterno he terminado con mi nombre escrito en el libro de la vida. Mira lo que dice esta versión, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Hay gente que no celebra la Navidad, se amarga. Pero tú los vieras antes celebrando el carnaval. Lo comparan con una fiesta pagana. Hermano, pagano en esta tierra es todo, te lo tiro. Los días de la semana son paganos, todos los nombres. Si hay algo pagano, es celebrar en mayo el Día de las Madres, porque es mes de María. Entonces pagano esas costumbres. Pero celebrar la Navidad, es decir, en una fecha no como esta, pero parecida. Jesús nació en la tierra. Hay gente que valora la muerte de Jesús, y eso es verdad. Pero Jesús duró 33 años para morir en la cruz. Pero para venir a la tierra se tardó más de 4,000 años para venir. Viva la vida cristiana con alegría. Vívala con alegría, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Esa es mi asignación. Esa es tu asignación. Lucas 10:18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice Jesús, vi algo tremendo, dice Jesús. Lo vi caer del cielo, como cuando lo arrojamos allá antes de ser el hombre, dice Jesús. Se volvió a repetir: Satanás cayó de un rayo, le dice Jesús a los discípulos. Y dice el versículo 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué pasa? Nada os dañará, nada. Te doy autoridad para reprender, para deshacer, para atar y desatar. Pero mira lo que dice acá. Jesús dice en el versículo 20, dice: pero no os regocijéis que esta no sea su meta. Sí podemos sacar demonios, pero esa no es tu asignación principal en la tierra. Sí puedes liberar, sí puedes, porque hay cristianos que parecen cazafantasmas, ven demonios en todas partes. Siento acá, me huele a azufre, me huele a esto. Sí, yo respeto eso, pero eso no es lo más principal en tu asignación. No. Y en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4 dice la palabra. Este era un versículo que utilizaba mucho. Esto es un proverbio de Salomón. Este texto fue el primero que yo me aprendí. 2 textos de la edad de 10 a 11 años cuando llegué a la iglesia. Todo el Salmo 23, todos. Y este texto, porque unos gringos que estaban en la iglesia lo hicieron de madera y estaba enfrente. Y yo a veces me estaba durmiendo, entonces me ponía a leerlo hasta que me lo aprendía. Mi abuelo me llevaba a la iglesia y me daba sueño a veces porque hacían ayunos larguísimos. Yo contaba las baldosas, contaba las bolitas de las baldosas, hacía de todo para que no me diera sueño, para que mi abuelo no se molestara o no me regañara. Y entonces unos gringos dejaron este versículo de madera puesto así en el frente de la iglesia, del púlpito. Y yo lo leía y no entendí, lo leía al revés, contaba las letras para no dormirme. Y dice: si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, dice la palabra, no dejes tu lugar. Cuando la gente deja su lugar en la iglesia, dejó su asignación. Hay gente que dejan un cargo, se pasan de ujier para intercesores para allá, de alabanza. ¿Por qué? Porque los hizo coger rabia algo y entregan su sitio de asignación. No manejo más sonido, no manejo más cámara, no hago más aseo, no hago más, porque rápidamente pierden su asignación. Yo pregunto, Salomón dice: hasta en la parte laboral hay gente que pierde un trabajo por una amargura, rabia. Si el espíritu del príncipe, del que te lidera, del que te dirige, te exhorta o te exige más, no dejes tu lugar, porque está siendo probado, está siendo probada.
Los días que se cerró la iglesia, dejaste tu asignación. ¿Se te olvidó quién eras? Como decía el testimonio del presbítero, hay gente que pastor de ellos son todo mundo, es pastor para ellos. Esta es tu casa de origen. Dice, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre de la cesar, ¿qué quiere decir? Que si tú te mantienes allí, el diablo, aunque te señale, aunque la gente diga lo que diga, Dios, todo lo que lance va a caer a tierra. Porque tú te mantienes, porque Dios te llamó, porque Dios te cogió. Aunque la gente no te aplaude, tú te mantienes ahí en tu fe, en tu convicción. Vamos a inclinar nuestro rostro allí.